En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Querido señor arzobispo, señores vicarios episcopales, queridos amigos, junto a toda la Iglesia, hoy celebramos la 109 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que está acompañada por el mensaje del Papa Francisco titulado «Libres de elegir si migrar o quedarse». Lo hacemos reuniéndonos en esta liturgia Morir de Esperanza, en la que recordaremos a todos esos hombres, mujeres, niños y ancianos que han perdido la vida durante el último año mientras realizaban peligrosos viajes a la búsqueda de un puerto seguro, empujados por las guerras, las catástrofes naturales o la miseria. Hoy recordamos a los que fueron olvidados estando vivos. Sus nombres se ahogaron en ese mar de indiferencia que engulle a muchas personas. Recordarles es como recuperarles. No son cifras, sino nombres, es decir, personas únicas e irrepetibles, imágenes de Dios, como cada uno de nosotros, que experimentaron nuestros mismos sentimientos. El mal borró sus nombres, pero Dios nos enseña a amarles y a recordarles. Les recordamos para sacarles del anonimato, para no acostumbrarnos a esas muertes, para aprender a llorar, porque nunca podremos acostumbrarnos a ver a una niña muerta en el desierto, como Marí, que tenemos allí su imagen, que yace junto a Fati, su madre. Recordarles y llorarles nos ayuda a ver mejor a los que hoy siguen emprendiendo esos viajes de esperanza. Por eso, nuestra celebración de hoy no es solo mirar al pasado, que ya es un necesario deber ante tanto dolor, sino que es sobre todo una mirada al futuro, para que asumamos nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más humano donde nadie más vuelva a morir así. Disponemos el corazón para dar voz a los que la han perdido. Disponemos el corazón para unirnos a toda la Iglesia que reza a través nuestro y con nosotros. Disponemos el corazón para dejarnos mirar por el Señor. Y siempre que nos dejamos mirar por Él, nos reconocemos pecadores, pequeños, necesitados también de su misericordia, por cuanto llevamos en nuestro corazón que es de pecado y cuanto nuestro pecado contribuye al pecado de la sociedad. Pues humildemente nos reconocemos pecadores y nos dejamos abrazar por la misericordia del Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. La lógica de Dios no es nuestra lógica, como tampoco es la lógica de los que nos reunimos esta tarde, de distintos lugares, también en esta casa, acogiéndonos la comunidad de San Egidio. Con los vicarios, delegados también, tanto de Migraciones, de Cáritas, también con todos los amigos de esta comunidad, con todos los que venís de otros lugares, los que estáis aquí en la casa, especialmente aquellos que estáis en silla de ruedas y que os han traído también para celebrar con nosotros, los que cantáis. Todos nos ponemos esta tarde abiertos a hacer un pequeño milagro, y es a entrar en una lógica que no es normal, que nos dirán tontos, porque a menudo vivimos en un mundo en el que la bondad parece que no se lleva y parece que es signo de debilidad. Hoy parece que lo que prima es cuando sabes ir a lo tuyo, cuando siempre tienes la razón, cueste lo que cueste, incluso si eres indiferente a lo que pasa a tu lado. Si tú triunfas, la cosa va bien, aunque el de al lado no triunfe. Incluso vivimos en un mundo donde ya la violencia, los muertos ya ni nos duelen.
Pero nuestro Dios no mira así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es amor y tiene sus reglas y nos las propone. Se trata, por tanto, de que los que nos hemos reunido aquí, como un puñado representativo también de toda nuestra Iglesia, es que queremos primero preguntarle a Dios y ponerlo en primer lugar. Y comprobamos que nuestro Dios no está allí arriba, sino que nuestro Dios está entre nosotros, en el día a día, valorando continuamente y diciendo quién son para Él los primeros y quién son para Él los últimos, que no coincide, como vemos, mucho con lo que nos dicen los medios de comunicación o con los que tienen más o menos seguidores en las redes sociales. Nuestro Dios está cerca salvando, pero con una lógica distinta a las nuestras. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Qué suerte escuchar esto. Qué suerte escuchar esta buena noticia. A unos les dará miedo, pero cuando escuchas que Dios y que el camino de Dios es una buena noticia, estás en una buena senda. Porque esta es una buena noticia para aquellos que se han quedado fuera de la viña. Aquellos que, como Jesús nos dice en el Evangelio, nadie contrata, porque no son invitados a la lógica del mundo. Es una buena noticia para tantas víctimas, tantos ahogados que no tienen voz y que esta tarde queremos poner la voz a esos ahogados, a esos que se han quedado a mitad del camino, a esos que se ha quebrado la esperanza, aquellos que atraviesan la historia expulsados siempre de esta viña. Y una buena noticia para los que ya estáis trabajando en la viña del Señor, sabiendo que el salario es justo, que el salario dignifica, independientemente de cuándo hemos sido contratados. Pero esto le puede fastidiar a otros. No es una buena noticia para los que van pensando solo en la paga, o para los que miden el mundo con una justicia extraña. No es justo. No es justo trabajar siempre y recibir todos lo mismo, dirán. ¿Y sabéis por qué no es justo? Posiblemente no es justo si estás trabajando por la paga. No es justo si el centro es el dinero. No es justo si vamos contando el amor de Dios. No es justo. No es justo cuando la economía se ha mezclado con la fe. Pero si el centro no está el dinero, no está en el dinero, ni en la cantidad de cosas que haces, ni en el mercadeo de nuestros favores, si el centro está en el ser humano, si el centro está en la persona, esto es distinto, porque entonces quien tiene hambre y sed, quien busca una tierra para sus hijos, quien quiere salir adelante por sobrevivir, ese es acogido por Dios y ese siempre es contratado por el Señor y ese puede trabajar en nuestra viña. Dios es Padre, Dios es amor, Dios no es un contable, a Dios se le acoge y es para todos, se nazca donde se haya nacido, en el país que sea. Por eso, con este Dios que nos desbanca, hoy nos ponemos también como Iglesia a aprender de Él y a que Él siembre en nuestro corazón para mirar de otra manera. Hoy sabemos que la realidad de Madrid, la realidad de nuestra Europa, es una realidad donde la migración se ha quedado y se ha quedado como un signo de nuestro tiempo. Está aquí, no solo en este barrio, en todos los barrios, es parte de nuestra sociedad. Y hoy, en esta realidad que queremos poner, queremos mirarla como Dios lo mira. Y por eso el gesto de esta tarde, en esta Jornada Mundial de las Migraciones, ponemos primero la voz de los que ya no la tienen, la voz de los que han buscado la esperanza
y se les ha quebrado. En medio de las dificultades del viaje, en medio de la injusticia de las mafias, en medio de la indiferencia también de toda nuestra Europa. Los planes de Dios nunca pasan por ahí. Esa no es la voluntad de Dios. Él desea que todos disfruten, que todos vivan y que todos puedan trabajar en su viña, lo hemos escuchado. Pero todavía hay demasiados que ni siquiera llegan ahí. Por eso hoy, a los que ponemos voz a todos los muertos, también el Señor nos dice: id también vosotros a mi viña. Es la llamada que recibimos esta tarde. Trabajad y hacerlo juntos para que esta viña siga siendo la viña del Señor. No estéis de brazos cruzados ante las injusticias que suceden y ante las indignidades que siguen presentes en nuestro mundo. Jesús sale todos los días, y necesita hombres y mujeres que labren esta tierra, que labren nuestras comunidades, que labren Madrid, que labren nuestras diócesis, para trabajar y sacudirnos de la insensibilidad, de tantos silencios. La pregunta que nos hace es si el trabajo en el Señor es una carga. ¿Trabaja solo por el salario? Porque ese fue el fallo de aquellos. Los que trabajan solo pensando en el salario se pierden lo fundamental. El Señor tiene un trabajo para todos, y para esta comunidad cristiana y para nuestra Iglesia de Madrid. Sufre al ver una tierra sin cultivar con su corazón. Y Jesús nos llama a todos, a todos, a todos. Quizá alguno se pregunte, como aquellos jornaleros de la parábola: ¿pero qué vamos a recibir? ¿Qué saco yo con esto? Y nos pasa alguna vez, ¿verdad? ¿Tanto trabajo para qué? ¿Pero esto merece la pena? ¿Pero si nadie me reconoce esto? ¿Pero si a veces no tenemos éxito? Pero la respuesta está clara. Sí, aunque no se vea, recibimos el amor de Dios. Aunque no se vea, recibimos el sentido de la vida. Aunque no se vea, recibimos la eternidad e incorporamos a los muertos en la voz de la eternidad. Recibimos algo que regalar al mundo: un nuevo rostro de iglesia, un nuevo rostro de comunidad que nuestro mundo necesita, y una oportunidad para transformar y madurar nuestro mundo. El Papa Francisco, que os invito a que los discursos de estos días os sumerjáis en ellos porque no tienen desperdicio, nos lanza en esta jornada también una voz clara, escuchando a todos los muertos. El Papa pide reflexionar y promover la libertad y el derecho a migrar y a no migrar. No podemos, dice, cerrar los corazones ni los puertos. No podemos cerrar fronteras. Quien arriesga su vida en el mar no invade, sino que busca acogida. Esto supone ponernos en condición de trabajadores para que cada lugar tenga condiciones de vida y dignidad y sepa denunciar y poner voz a los que no han llegado, pero también para que trabajemos para que se regule y se reconozca el derecho de cualquier ser humano a buscar una vida digna para él y su familia, un derecho que hay que reconocer en los lugares de origen, en los de tránsito y en los de acogida, y nos moviliza para acompañar a todos los que están en tránsito. Gracias a todos los que registráis el tránsito. Y vemos que en el momento del tránsito hay muchos que se quedan. Y no los olvidamos. Lo importante también es que los migrantes encontréis comunidades cristianas que os acojan. Que en nuestra iglesia, allá donde haya iglesia, seamos comunidades dispuestas a acoger, proteger, promover e integrar a todos sin distinción, estemos donde estemos.
En el Evangelio los primeros se enfadaron, ¿verdad? Sí, no entendieron al Señor, porque querían mercadear con Él. No entendieron la bondad de trabajar en el proyecto de Dios. Gracias a los que sois buenos, aunque nadie os lo reconozca. Gracias a los que en vuestras parroquias, en esta comunidad, en la iglesia y allí donde estéis, trabajáis para que la bondad de Dios siga adelante y para que la lógica de Dios se quede entre nosotros y los últimos tengan el sitio que merecen. Gracias a todos los que, de alguna forma, habéis optado por una vida más pobre, más caritativa y más solidaria, una vida que acoge la cruz y desde ella hace la lente para abrazar el mundo que nos toca vivir, en el que todos somos compañeros de trabajo, en esta viña magnífica que el Señor nos da y que es nuestro mundo. Y hacemos oración. El recuerdo no es simplemente volver al pasado, sino ponerlos delante del Señor. El recuerdo es hacer oración por estos y por aquellos que no conocemos y unirnos a ellos y a sus sueños y a sus nombres. El recuerdo es traer a nuestro corazón a tantos trabajadores de esta viña que se han quedado por el camino. Y también el recuerdo es una forma preciosa de amar. Pues vamos a abrir nuestro corazón al amor de Dios, a presentar a tantos y a tantas que han perdido su vida y que también se siembran en nuestros corazones, pidiendo también de nosotros un mundo distinto en el que Dios los ponga en primer lugar. Recordemos a los 4.323 migrantes y refugiados que desde septiembre de 2022 hasta hoy han perdido la vida en el Mediterráneo, en el Atlántico y a través de las rutas terrestres, intentando llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Y a todos los que han muerto en las distintas rutas migratorias del mundo. Recordemos también a los desaparecidos, cuyo número y nombres no sabremos nunca. Recordemos a Osama, de 25 años, Yasso Muhammad, de 22, sirios, ahogados junto a Moshin, Abdul y Sami, todos ellos pakistaníes, la noche del 13 al 14 de junio de 2023, frente a Kalamata, en Grecia, cuando la embarcación en la que iban volcó tras un viaje de 5 días que había empezado en Tobruk, en Libia. Junto a ellos recordamos a las 700 personas que murieron en este terrible naufragio, entre los que había muchas mujeres y más de 100 niños, provenientes sobre todo de Siria, Egipto y Pakistán. Solo se salvaron 108. Junto con ellos recordamos las 194 personas muertas en el Egeo, que han perdido la vida en las costas griegas este último año en diversos naufragios. Recordamos a la pequeña Lilia, de 6 meses, de Argelia, cuyo cuerpo apareció el 11 de julio en la playa de Roda de Berá, en Tarragona, ataviada con ropa de invierno y en avanzado estado de descomposición.
Murió en el naufragio de la embarcación en la que viajaba con su madre, Samira, también fallecida, en el mes de marzo, en la conocida como Ruta de Levante o Argelina. Junto a ella recordamos a Ailán, a Yaguiné y Fodé y a todos los niños y niñas muertos tratando de llegar a Europa en los últimos años. Solo en este año 2003, más de 138 niños y niñas han perdido la vida en el mar. Recordamos a los 706 refugiados ahogados al poco de salir de las costas de Libia en este último año. Entre ellos a los 73 que perdieron la vida el 18 de abril en la costa de Sabatra. Recordamos a Magdi de Egipto, Osmane, Teresi y la pequeña Seris, cameruneses, Goitón y Malet, etíopes, Yarol y el pequeño Yodín, de Bangladesh, y Aouda y Abubakar, de Mali. Recordamos a los 18 jóvenes afganos, entre ellos un niño, que murieron por falta de aire dentro del camión en el que estaban encerrados y que fue abandonado por los traficantes de personas a las afueras del pueblo de Lokortsko, a unos 20 kilómetros del noreste de Sofía, el 17 de febrero de 2023. Con ellos recordamos a Rócula, a Sardor y a los 126 migrantes afganos, sirios y pakistaníes y de otras nacionalidades que han perdido la vida en este año en la conocida como Ruta Balcánica. Recordamos a las 98 personas que murieron ahogadas la noche del 25 y 26 de febrero de 2023 en la costa de Cutro, en Calabria, al hundirse la embarcación en la que viajaban 180 personas. Habían partido de Turquía y pedido socorro a causa del Mar Bravo, pero nadie les socorrió. Recordamos a Soreste, mujer afgana de 30 años, con su hija Hasna, de 9, a Sana, de 5, Mohamed, de 3 años, a Haytum Yamel, joven tunecino, junto a Shahira, mujer pakistaní. Junto a todos ellos recordamos a los otros 180 migrantes y refugiados ahogados cerca de las costas italianas en el último año. Recordamos a los 210 migrantes y refugiados ahogados el 18 y el 27 de abril en la costa de Sfax y Madia, en Túnez, cuyos cuerpos fueron recuperados por la Guardia Costera, entre ellos a Asmaret y Ferben, eritreos, Biba y Bubakar, somalíes, junto a sus hijos, Abian y Adnan. Rezamos también por Akhter Hossain, de Bangladesh, Edith, de Nigeria, y los jóvenes argelinos Asadí, Kamel y Amar, y por los 870 refugiados del África subsahariana que han perdido la vida en el tramo de mar de la costa de Túnez y Argelia en este último año. También este año muchos han encontrado la muerte tratando de atravesar la frontera entre Bielorrusia y Polonia, entre ellos el pequeño Gialal de Siria,
junto a otros 32 refugiados, perdieron la vida a través de esta ruta terrestre. Recordamos al pequeño Naín de Siria, a Ahmed, kurdo iraquí, y a Abbas de Afganistán, ahogados mientras atravesaban el Canal de la Mancha en marzo de 2023. Con ellos recordamos a los 35 migrantes muertos a través de esta ruta, muchos de ellos iraquíes, afganos y sirios. Recordamos a Abdoulaye Mané, a Sidou Mankale y Madou Kebe, senegaleses, a Mathieu Ekobena, de Camerún, a Amadou Ouattara y a Lidi Didian, de Costa de Marfil, a Omar y a su hermano pequeño, Ayuba, de Mauritania. Con ellos recordamos a los más de 1.147 muertos en la ruta canaria, en el Océano Atlántico, en el último año. En esta ruta migratoria, la mayoría de las víctimas, el 91%, fallecen sin que sus cuerpos sean jamás encontrados. Así ocurrió el pasado 15 de agosto, en el naufragio de una embarcación procedente de Senegal, en el que murieron más de 63 personas, después de pasar más de 8 días a la deriva. Solo se recuperaron 7 de los cuerpos. Recordamos a los más de 1.246 personas que han perdido la vida en los desiertos de África en el último año, como los centenares de personas encontradas muertas en los últimos meses en la zona desértica de la frontera entre Túnez y Libia. Muchos migrantes de origen subsahariano fueron desplazados por las autoridades tunecinas a estas inhóspitas áreas, con más de 50 grados de temperatura, sin acceso a agua ni a comida, después de los acuerdos de control migratorios firmados entre Túnez y la Unión Europea. Recordamos a Fati, de 30 años, y a su hija Marie, de 6, que han muerto en el desierto de Túnez a finales del pasado mes de julio. Recordamos a todos los migrantes y refugiados que han muerto a lo largo del último año en los centros de internamiento, a manos de los traficantes de personas, las milicias y los funcionarios estatales. Entre ellos recordamos especialmente a los que viven en el infierno de Libia, donde los migrantes son torturados de forma sistemática y sometidos a esclavitud sexual. Los centros de detención en los que se esclaviza a los migrantes están bajo el control real o nominal de las autoridades, incluida la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal y la Guardia Costera de Libia. Recordamos a los cientos de migrantes de origen etíope, entre ellos numerosas mujeres y niños, que han muerto intentando llegar a Arabia Saudí desde Yemen, al ser disparados de forma sistemática con ametralladoras y morteros por la Guardia Fronteriza Saudí. Muchos de ellos huían de la guerra civil en la región norteña del Tigray, que ha desplazado a decenas de miles de etíopes. Amdilla, una niña etíope de 14 años, superviviente de la travesía, cuenta: vi a personas asesinadas de una manera que nunca imaginé. Vi a 30 personas muertas. Me metí debajo de una roca
y dormí allí. Junto a Darwison Perfecto, Vicente Torres, Whitman Estuardo y Cobb Vicente y Karina Lisbeth González Palacios, de nacionalidad guatemalteca, y a Óscar David López Montúfar, de Honduras, menor de edad. Recordamos a las 686 personas, migrantes, fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México durante el último año, en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Casi la mitad de estas muertes, 307, estuvieron vinculadas a los peligrosos cruces en los desiertos de Sonora y de Chihuahua. Recordamos a los más de 66.000 seres humanos que desde 1990 hasta hoy han encontrado la muerte tratando de llegar a Europa. De ellos, al menos 25.000 han perdido la vida desde 2015 hasta hoy. Junto a los que han muerto en otros lugares del mundo, recordamos a todos aquellos cuyos nombres e historias están en el corazón de Dios, aunque sean desconocidos por los hombres. Como hemos ido en esta Eucaristía y hemos aprendido, ¿verdad?, a unirnos de corazón a las realidades ahí, desde lo hondo. Pues esta tarde así lo hacéis y así os habéis unido a toda la Iglesia. Gracias a todos los que hacéis posible que el corazón de Dios siga siendo sembrado en esta viña, y a todos los que el Señor nos llama, cada uno a su tiempo y a su manera y con sus posibilidades, a trabajar en la viña de la bondad del Señor, porque eso siempre queda. Gracias a los que tenéis memoria y los que hacemos memoria de aquellos que nuestra sociedad no la tiene. Y gracias a todos los que seguís poniendo voz a los ahogados y a los muertos, porque eso es la voz de Dios y eso lo merecen en medio de una sociedad que a veces no quiere escucharlos. Seguid haciéndolo canto, seguid haciéndolo oración, porque como os digo, eso es de Dios. Pues nos vamos con la bendición del Señor para vosotros, para todos los que os conocen y para que todos y todos los que necesitan escuchar la voz de Dios a través vuestra. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.